El reloj marcaba las 8:30 cuando Mariana sirvió la cena como cada noche. Arroz blanco, pechugas a la plancha, ensalada, todo tibio, todo igual que siempre. Pero ese día, como tantos otros, el plato de Daniel quedó intacto. Ni una palabra, ni una mirada, solo el sonido del tenedor de su hija chocando con la porcelana y el zumbido lejano del televisor encendido en el cuarto. Él había llegado tarde otra vez, con la excusa habitual del tráfico, y se encerró sin siquiera preguntar cómo había estado el día. Mariana, con el delantal aún puesto, se quedó mirando el hueco vacío en la mesa como si fuera un espejo de su propia vida. En silencio, recogió los platos, lavó todo sin prisa, y cuando fue a ver a su hija, la encontró abrazando un peluche, con los ojos abiertos, inquietos. —¿Papá ya se va a ir otra vez? —preguntó la niña en voz baja. Mariana sonrió con esfuerzo. —No, mi amor, solo está cansado. Pero ni ella se lo creía. A la mañana siguiente, Mariana se levantó temprano para preparar el desayuno, como si nada. El pan tostado, el café con leche, la lonchera de su hija con la servilleta doblada en forma de flor. Tocó la puerta del cuarto con suavidad, sin obtener respuesta. Entró. Y allí estaba él, vistiéndose sin apuro, con el celular en la mano y la mirada clavada en la pantalla. —Hice café —dijo ella. Daniel ni se inmutó. —No tengo hambre. Ella se acercó, le acarició el brazo, buscó sus ojos. —¿Podemos hablar esta noche? Solo un rato. Él se zafó con un gesto seco. —Estoy muy ocupado últimamente, Mariana. No hagas escenas. Esa frase se le quedó incrustada en el pecho como un puñal. No había gritado, no la había empujado, pero el desprecio pesaba más que cualquier golpe. Cuando bajó las escaleras, su hija ya estaba lista para ir al colegio. Mariana respiró hondo, se agachó y le ajustó los cordones. La niña la miró seria, demasiado seria para sus 8 años. —Mamá, tú estás triste. Mariana sonrió otra vez. —No, mi amor. Solo estoy un poco cansada. Pero ese cansada era otra palabra para decir que se estaba apagando. Esa noche, Mariana preparó una cena especial. Hacía semanas que no compartían una comida en familia sin tensión en el aire. Cocinó su guiso favorito, encendió unas velas pequeñas sobre la mesa y hasta se puso un poco de perfume. Uno que él le había regalado años atrás, cuando aún la miraba como si valiera algo. Se arregló el cabello, se cambió de blusa. Quería intentar. Una última vez. Cuando escuchó la puerta abrirse, su corazón dio un brinco. Daniel entró sin saludar. Se quitó los zapatos en la entrada, fue directo al sillón y prendió la televisión. Mariana, con las manos aún húmedas por la cocina, se asomó al living y le dijo en tono suave: «La cena está lista». Él ni volteó. «Comí algo afuera», murmuró. «No me esperes». Mariana no insistió. Solo volvió a la cocina, apagó las velas y se sentó a comer sola. Ni siquiera tenía hambre, pero masticaba para no llorar. A su lado, la silla vacía y al fondo, el sonido de risas falsas del programa que él miraba como si fuera lo único importante en ese mundo. Los días se repitieron con la misma frialdad. Ella dejaba notas en la nevera, mensajes cortos en su celular. Intentaba conversaciones en los breves momentos en que coincidían, pero siempre recibía monosílabos o silencio. La única constante era su hija, que cada vez se volvía más callada, más observadora. Mariana lo notó una noche cuando fue a arroparla y la encontró dibujando en una libreta 3 figuras, una mujer con lágrimas, una niña triste y un hombre de espaldas. No dijo nada, solo la abrazó fuerte, como queriendo protegerla de una tormenta que ya había entrado por las grietas de la casa. Esa noche, cuando se acostó junto a Daniel, él se giró dándole la espalda. Mariana estiró la mano y le rozó la cintura, buscando un poco de calor humano. Él se apartó. «No empieces», dijo con la voz cargada de fastidio. Ella cerró los ojos. En la oscuridad, sintió que el silencio no era solo entre ellos, era dentro de ella también.
como si su voz, su risa, su presencia hubieran dejado de importar, como si ya no estuviera allí. El día del cumpleaños de su hija llegó con un sol radiante y un nudo en el estómago de Mariana. Había decorado el patio con guirnaldas, inflado globos durante la madrugada, encargado una torta con el dibujo de los personajes favoritos de la niña. Quería que fuera un día especial, al menos para ella. Amigos, primos, vecinos, todos fueron llegando con regalos y sonrisas, menos él. Mariana miraba el reloj cada 10 minutos, fingiendo tranquilidad mientras buscaba con la mirada una figura que no aparecía. Cuando por fin lo vio cruzar el portón, ya entrada la tarde, venía con la camisa arrugada, la mirada vidriosa y un fuerte olor a alcohol. Mariana se le acercó rápido, susurrándole que se calmara, que estaban todos allí, pero él, en lugar de bajar la voz, soltó en medio del grupo: ¿otra fiesta más de tus perfecciones? Ni que fueras la única madre del mundo. Todos quedaron en silencio. La niña, que estaba a punto de soplar las velas, se quedó paralizada. Mariana tragó saliva, intentando mantener la calma, pero él siguió. Tanta decoración, tanta payasada, y después no sabes ni sonreír en la cama. El comentario cayó como una bomba. La risa incómoda de un tío se cortó en seco, y alguien al fondo murmuró algo sobre irse pronto. Mariana sintió cómo se le descomponía el alma. Su hija bajó corriendo del banco donde estaba parada, con los ojos llenos de lágrimas, y se encerró en su cuarto. Mariana intentó seguir la fiesta, disimular, pero el ambiente ya estaba muerto. Él se sirvió un pedazo de torta, como si nada, y se sentó a comer mientras algunos invitados comenzaban a despedirse, evitando mirarla a los ojos. Cuando todos se fueron, Mariana fue a buscar a su hija. La encontró abrazada a una almohada, hecha un ovillo, con la mirada perdida. «No entiendo por qué papá me odia», murmuró la niña. Mariana la abrazó fuerte, sin poder decir nada. No sabía si llorar por su hija, por ella, o por la vida que había construido con un hombre que no solo la ignoraba, ahora también la destruía en público. Y lo peor, ya ni siquiera le dolía con sorpresa. Era como si esa humillación ya se hubiera anunciado con cada noche de silencio. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la casa en completo silencio. Por un segundo pensó que todo había sido un mal sueño, que su esposo estaba aún allí, dormido, y que podrían hablar, tal vez arreglar algo. Pero cuando bajó, encontró el ropero entreabierto, varias perchas vacías y la mitad de los cajones vacíos. En la entrada una maleta lista. Daniel salió del baño con la toalla al hombro y sin siquiera mirarla dijo: «Me voy, esto ya no tiene sentido». Mariana se quedó helada. «¿Y la niña?», alcanzó a decir. Él se encogió de hombros. «Va a estar mejor lejos de esta casa cargada de tensión. Además, la otra persona, ella me entiende, no me juzga, no me manipula con tristezas todo el día». Cada palabra era una puñalada. Mariana trató de hablar, de detenerlo, pero su cuerpo no respondía. Lo vio recoger cosas de su hija, su manta favorita, una mochila, hasta su peluche. «Ella se adaptará», dijo él, como si estuviera hablando de una mudanza cualquiera. Mariana lo siguió hasta la puerta, temblando. «No puedes llevártela así, sin más. Ella es una niña, necesita su hogar». Daniel se detuvo un segundo. La miró con una mezcla de desprecio y cansancio. «Necesita un hogar donde no haya una madre amargada todo el día. No te das cuenta de cómo la estás dañando». Luego se fue. Así, sin un abrazo, sin una despedida, solo el portazo. Mariana quedó parada frente a esa puerta cerrada, como petrificada. Su hija, desde el pasillo, lo había visto todo. Corrió hacia su madre, pero Mariana no pudo abrazarla. No aún. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en el suelo con la mirada clavada en la madera que acababa de cerrarse frente a ellas. En ese momento no lloró. Solo sintió que una parte de ella se rompía por dentro.
no por la pérdida del hombre, sino por haber entregado tanto, por haber sostenido sola algo que él ya había abandonado hacía tiempo, y por ver que, incluso en su partida, se llevó pedazos de lo que más le dolía perder, la inocencia de su hija. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Mariana hacía las cosas en automático, preparaba el desayuno, ayudaba a su hija con las tareas, lavaba la ropa, pero era como si no estuviera ahí. A veces hablaba sola, otras se quedaba mirando un punto fijo en la pared durante minutos, con los ojos secos y la garganta cerrada. Intentó buscar consuelo en algunas amigas, pero la mayoría se escabulló con excusas sutiles. Estoy con mucho trabajo. Mejor hablamos en otro momento. No quiero meterme. Nadie quería enfrentarse al naufragio de una familia ajena. A una de ellas le pidió ayuda para buscar un abogado. Nunca le respondió. El silencio dolía más que cualquier insulto. Su hija, cada vez más retraída, comenzó a tener crisis en el colegio. Dejó de hablar con sus compañeros, bajó las notas, y una tarde regresó llorando porque una compañera le dijo que su papá se había ido con otra señora. Mariana se sintió impotente. No podía protegerla ni con palabras. Una noche, después de acostar a su hija, se encerró en el baño y se miró al espejo por largo rato. No se reconocía. Tenía las ojeras marcadas, el cabello opaco, la piel pálida. Se tocó el rostro, como si fuera el de otra mujer. Recordó la Mariana de hace unos años, la que soñaba con viajar, con escribir un libro, con formar una familia que la llenara de orgullo. ¿Dónde había quedado esa mujer? Se sentó en el suelo frío del baño y lloró. No gritó, no hizo escándalo. Solo dejó que las lágrimas cayeran una tras otra, en silencio, como todo lo que había vivido hasta entonces. Pensó en llamar a Daniel, en pedirle que, al menos por la niña, viniera a verla de vez en cuando. Pero no lo hizo. Sabía que él no iba a aparecer por voluntad, y aunque dolía aceptarlo, cada ausencia suya empezaba a revelar una verdad que ella había querido tapar por años. Ese hombre nunca estuvo realmente con ellas, nunca la vio. Solo estaba de cuerpo presente, mientras su alma hacía mucho que había cruzado otra puerta. Pasaron las semanas y Mariana comenzó a notar un cansancio que ya no era solo emocional. Dormía mal, se levantaba con náuseas, sentía un peso extraño en el pecho. Pensó que era por la tristeza, por el duelo de una vida que se había ido deshaciendo sin permiso. Pero los síntomas no paraban. Un día, mientras lavaba los platos, todo le dio vueltas. Cayó al suelo. Su hija, asustada, llamó a una vecina que la ayudó a recostarse y a tomar un poco de agua. Mariana restó importancia. «Estoy bien, solo fue el calor», dijo. Pero por dentro, una voz comenzaba a inquietarla. Hacía tiempo que su cuerpo pedía ayuda y ella no quería escucharlo. Después de insistencias de la vecina, decidió hacerse unos estudios, no por ella, sino por su hija. «No me puedo caer ahora», se repetía, pero la vida tenía otros planes. El día que recibió el diagnóstico, estaba sola en la sala de espera. El médico la miró con esa mezcla de profesionalismo y compasión que solo usan cuando tienen malas noticias. Mariana ya lo presentía. «Lo lamento, es cáncer. Avanzado. Vamos a tener que comenzar tratamiento de inmediato». Por un instante, todo se apagó. No escuchó más palabras, solo el eco de esa frase. «Es cáncer». Sintió como si alguien le arrancara el suelo de debajo de los pies. No lloró en ese momento, solo asintió, recogió los papeles y salió del consultorio con pasos lentos. Caminó varias cuadras sin rumbo. No sabía si ir a casa, si contarle a alguien, si simplemente seguir caminando hasta que el dolor se desvaneciera. Pero nada se desvanecía. Cuando llegó a casa, su hija la esperaba con un dibujo en la mano. «Mira, mamá, somos tú y yo en la playa». Mariana sonrió, la abrazó tan fuerte que la niña se quejó. En ese abrazo, por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió miedo real, no por ella,
por lo que su ausencia le haría a esa niña que solo tenía una madre. Esa noche fue diferente a todas. Mariana no cocinó, no lavó los platos, no miró la televisión. Se quedó sentada en el borde de la cama, con el papel del diagnóstico arrugado en la mano. Había algo en sus ojos que ya no era tristeza, era resignación, pero en lo más profundo también empezaba a germinar una pequeña chispa que aún no tenía forma. Recordó cada momento en que se había callado por no incomodar, cada vez que se había sonreído con la boca rota, cada lágrima que limpió rápido para que su hija no la viera. Había vivido con miedo al abandono, y el abandono había llegado igual. Había tenido miedo a perderlo, y él se había ido sin mirar atrás. Y ahora también tenía que tener miedo de morir. Mariana no sabía cómo, pero algo dentro de ella empezó a cambiar, como si ese papel, ese maldito papel con las letras negras, fuera un límite, un hasta aquí, un ya no más. A la mañana siguiente, su hija la encontró en la cocina vestida y con una libreta en la mano. «Mamá, vas a salir». Mariana la miró y le acarició el cabello. «Voy al hospital. Van a ayudarme a mejorar». No dijo curarme. No prometió nada. Solo habló con la verdad. Esa fue la primera promesa nueva que se hizo. Nunca más mentir, ni a su hija ni a ella misma. Comenzó el tratamiento esa misma semana. Los primeros días fueron un infierno. Vómitos, mareos, debilidad. Pero ella no se rindió. Aunque tuviera que arrastrarse, iba. Aunque quisiera gritar, sonreía frente a su hija. Una noche, mientras le leía un cuento, la niña le dijo en voz bajita: «Cuando sea grande, quiero ser como tú, fuerte». Mariana se tragó las lágrimas. Por dentro estaba destrozada, pero esas palabras le dieron una razón, no para sobrevivir, para vivir. No solo por ella, por las dos, porque su hija merecía ver a una mujer de pie, incluso en los días más oscuros. Con el paso de los días, Mariana comenzó a asumir los efectos del tratamiento con una dignidad que ni ella sabía que tenía. Una tarde, mientras se peinaba frente al espejo, varios mechones de cabello quedaron en sus manos. No gritó, no lloró. Respiró hondo, miró su reflejo con calma, fue al baño y sacó la máquina que usaba para cortar el pelo de su hija cuando era más pequeña. Se sentó, encendió la luz más fuerte y, sin música ni compañía, se rapó completamente frente al espejo. No por rebeldía ni por drama, por control, por marcar el ritmo de lo que vendría. Cuando terminó, tomó un pañuelo rojo que había guardado hacía años y se lo ató con firmeza. Se miró de nuevo, ahora con el rostro completamente descubierto. «Aquí estoy», se dijo en silencio. Era la primera vez que se veía sin máscaras, y no le dio miedo. Después de ese día, algo cambió en ella. Empezó a maquillarse otra vez, no para agradar a nadie, sino para recordarse que aún era mujer. Se puso pendientes, usó ropa con color, caminaba por el hospital con paso firme. Las enfermeras la miraban con respeto, los médicos la trataban con una atención distinta. Su hija empezó a imitarla. Le dejaba notas de ánimo en la mochila, dibujaba corazones en las recetas médicas. Entre cada inyección y cada análisis, Mariana comenzó a notar una transformación invisible. Ya no se preguntaba por qué le había pasado todo eso. Empezó a preguntarse qué haría con lo que quedaba. A veces se sorprendía tarareando canciones mientras cocinaba, o escribiendo frases en un cuaderno viejo. Ya no esperaba mensajes de nadie, ni siquiera deseaba que Daniel volviera. Y eso, para ella, fue una sorpresa enorme, porque por primera vez en años no lo necesitaba, y se dio cuenta de algo profundo. La ausencia de él ya no dolía, liberaba. Fue una mañana cualquiera cuando la rutina volvió a cambiar. Mariana estaba regando las plantas del balcón, vestida con una bata floreada y el pañuelo rojo atado con firmeza, cuando escuchó 3 golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Su hija estaba en la escuela y ya no recibía visitas desde hacía semanas.
Se acercó con cautela, miró por la mirilla y se congeló. Daniel, parado ahí, con los ojos enrojecidos, una barba desordenada y las manos temblorosas. Mariana dudó unos segundos, pero abrió. Él la miró en silencio, como si le costara reconocerla. No era la misma mujer que había dejado meses atrás. Ya no tenía el cabello largo ni el rostro apagado. Había algo en su postura, en sus ojos, firmeza. Daniel tragó saliva. Me enteré por nuestra hija. No sabía que estabas enferma. Mariana no respondió. Solo se apoyó en el marco de la puerta y lo observó. Él bajó la mirada, respiró hondo y, como si las palabras le pesaran, dijo: «No he dormido desde que lo supe. No puedo vivir con esta culpa. Vine a ayudarte, a estar contigo». Mariana lo escuchó sin mover un músculo. Por dentro, una parte de ella se removía, pero no por amor. Era otra cosa, una mezcla de indignación y claridad. Lo miró de arriba abajo. «Ahora vienes», dijo, con voz serena, «cuando ya no hay nada que pueda romper». Daniel intentó tocarle la mano. «Sé que fallé, pero aún podemos». Ella se apartó suavemente. «Tú no entiendes, Daniel. No se trata de volver. Es que yo ya me fui». El silencio fue espeso. Él parecía no saber cómo continuar. «Estoy aquí por ti, por nuestra hija. No quiero perderlas». Mariana lo interrumpió con calma. «Tú ya las perdiste. Hace mucho. Solo que ahora te diste cuenta». Él bajó la cabeza. No dijo nada más. Ella, en cambio, sí sabía lo que decía, por primera vez en mucho tiempo. Daniel no se fue enseguida. Se quedó en la puerta como esperando una señal, una rendija, una nostalgia que lo salvara del vacío que ahora lo envolvía. «Yo cambié, Mariana. Lo juro. Me di cuenta de muchas cosas. Esa mujer no era lo que yo pensaba. Me equivoqué». Ella lo escuchó, pero no por cortesía. Lo escuchó como quien oye por última vez a un fantasma del pasado. «No me interesa tu arrepentimiento», dijo sin rencor pero con firmeza. «No me sirve tu culpa ahora que ya pasé por lo peor sola». Daniel empezó a suplicar. Se arrodilló. Sí, se arrodilló ahí mismo en el pasillo. «Dame otra oportunidad, te lo ruego. Volvamos a empezar. Puedo ser otro hombre, estar contigo, cuidarte». Mariana no se movió, no lloró, no tembló. Lo miró desde arriba como quien por fin entiende la dimensión real de alguien que antes creía gigante. «Yo ya cambié», dijo despacio. «Tú llegas tarde». El impacto de esa frase hizo que Daniel levantara la cabeza, confundido, como si esperara otra reacción. «¿Ni siquiera por nuestra hija?», preguntó como último recurso. Mariana respiró hondo. «Por ella hice todo lo que hice. Aguanté, callé, protegí, pero también por ella me reconstruí, porque no quiero que crezca creyendo que hay que aceptar cualquier cosa en nombre del amor». Él trató de decir algo más, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No sigas. Ya no estoy disponible para tus promesas rotas». Cerró la puerta con suavidad, sin estruendo. Al otro lado, Daniel se quedó sentado, derrotado. Adentro, Mariana apoyó la espalda contra la madera, cerró los ojos y respiró. No sintió alivio inmediato. Sintió algo más profundo, paz. No era alegría ni revancha. Era la certeza de que por fin ella había elegido, y había elegido por ella. No por miedo, no por necesidad, no por recuerdos, por ella. Después de esa tarde, algo dentro de Mariana se afianzó como una raíz profunda. No volvió a hablar de Daniel, ni con su hija ni con nadie. No porque evitara el tema, sino porque ya no era tema. Seguía con el tratamiento, con los días buenos y los días en que apenas podía levantarse. Pero todo era distinto ahora. Empezó a aceptar invitaciones pequeñas, un café con una vecina, una charla en la escuela. Poco a poco, volvió a escribir en su cuaderno viejo. Pensamientos sueltos, frases que se le venían a la mente mientras esperaba su turno en el hospital o cuando se quedaba mirando por la ventana.
Un día se atrevió a compartir una de esas frases en un grupo de apoyo para mujeres con cáncer. La respuesta fue tan cálida que se sorprendió. Tienes una forma de decir lo que muchas no sabemos cómo poner en palabras, le escribió una mujer. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que su voz tenía peso, no para un hombre, para otras mujeres, para sí misma. Su hija también cambió. Estaba más tranquila, más cerca. Se ofrecía a acompañarla al hospital, le hacía dibujos, la ayudaba a organizar sus pañuelos de colores. Una noche, durante una cena sencilla de arroz con verduras, la niña levantó su vaso de jugo y dijo: «Brindo por ti, mamá, porque eres mi heroína». Mariana no pudo contener las lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de reconocimiento. Porque todo ese esfuerzo silencioso, todas las noches sin dormir, todo ese dolor que había intentado disimular, su hija lo había visto y lo había entendido. Era su forma de decirle: «Yo también estoy luchando contigo». Esa noche, después de acostarla, Mariana se sentó sola en el comedor, miró la casa en penumbra y se permitió algo que no había hecho en meses. Sonrió sin miedo, porque sabía que, aunque no estaba curada aún, algo ya había sanado. Su dignidad, su voz, y ese pedazo de sí misma que creyó muerto, había vuelto. Cuando terminó la última sesión de quimioterapia, el cuerpo de Mariana estaba agotado, pero su alma se sentía liviana. El médico le habló de evaluaciones posteriores, de cuidados, de controles. Ella asentía, pero ya no escuchaba con miedo. Caminó por los pasillos del hospital con una sensación distinta, como si el suelo ya no la absorbiera, como si cada paso fuera suyo y solo suyo. Esa noche decidió hacer algo que llevaba meses posponiendo. Llamó a sus dos amigas más cercanas, las únicas que no desaparecieron, y les propuso una cena en casa. Preparó una mesa sencilla, con velas pequeñas y platos distintos, como si cada uno simbolizara una parte nueva de su vida. Cuando brindaron, Mariana levantó su copa con una sola frase: «Estoy viva», y eso ya es un milagro. Rieron, lloraron, compartieron silencios y memorias. Era una celebración íntima, sin grandes lujos, pero cargada de sentido. Durante esa cena, su hija se levantó, fue hasta el centro del comedor y dijo algo que a Mariana jamás se le borraría de la mente: «Tú eres la persona más valiente que conozco, no solo porque luchaste, sino porque nunca dejaste de ser mi mamá». Las amigas aplaudieron entre lágrimas, y Mariana solo pudo abrazar a su hija con el alma temblando. Fue un momento simbólico, una especie de cierre, no del dolor, porque eso deja cicatrices, sino de una etapa, la etapa de la espera, del miedo, de la necesidad de aprobación. Desde esa noche, Mariana empezó a hacer cosas que antes no se permitía: caminar sola por el parque, probar comidas nuevas, leer libros que tenía olvidados en la estantería. No necesitaba demostrarse nada a nadie, ni demostrarle nada a él. Ya no se trataba de superar al pasado. Se trataba de construir un presente que tuviera sentido, para ella, para su hija, para esa nueva versión de sí misma que ahora sí sabía quién era. Poco tiempo después, Mariana hizo algo que a muchas les parecería simple, pero para ella fue una declaración de independencia. Se compró un pasaje de ida a una playa tranquila, un lugar que siempre había querido conocer pero que había postergado por 1000 razones. Viajó sola. Dejó a su hija con su hermana por unos días, con todo cuidado y amor. No fue una escapada, fue un regalo. Caminó por la orilla con los pies descalzos, sintiendo la arena caliente, el sol suave en la piel. Llevaba un vestido suelto y su pañuelo rojo, ese que ya se había vuelto parte de ella. En ese silencio del mar, Mariana se escuchó como hacía años no lo hacía. Pensó en todo lo que había pasado, en cada noche de llanto ahogado, en cada palabra que no se dijo, en cada puerta que se cerró. Pero por primera vez,
no sintió pena, sintió respeto por todo lo que había soportado, por no haberse rendido. Durante esos días, escribió más que nunca. Llenó páginas con reflexiones, con recuerdos, con planes. Pensó en crear un grupo de apoyo para mujeres que habían sido abandonadas, para las que sentían que la vida les arrancaba todo. No soy psicóloga, se decía, pero sé lo que es sentirse invisible, y eso bastaba. También pensó en estudiar algo nuevo, en redecorar su casa, en pintar una pared de amarillo solo porque sí, nada grandioso, solo real, solo suyo. El último día del viaje, se sentó frente al mar con un cuaderno nuevo y escribió una frase que le brotó sin filtro. Me traicionó, pero también se perdió de mí. Cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. No sabía si el cáncer volvería. No sabía si tendría otra pareja, otro amor, otra historia, pero eso ya no era lo importante, porque ahora, al fin, ella estaba completa, con cicatrices, sí, pero de pie, firme y libre. Al volver de ese viaje, Mariana parecía otra. No porque se hubiese transformado de forma radical, sino porque había soltado algo que la oprimía desde hacía años. Su hija la recibió en la terminal con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Te extrañé, le dijo. Yo también, mi amor, respondió Mariana con una sonrisa tranquila. Ya no era la madre que ocultaba el dolor con sonrisas forzadas. Era una mujer real, fuerte, que sabía que ser madre también era enseñarle a una hija a no conformarse. Días después, en una reunión escolar, la orientadora comentó en voz baja: «Tu hija está más segura, más participativa». Algo cambió en ella. Mariana sonrió. Sabía lo que había cambiado. No era la escuela, era el ejemplo. Porque cuando una madre se levanta, una hija aprende a caminar sin miedo. Fue en una de esas tardes de rutina renovada que recibió un mensaje inesperado. Una mujer, completamente desconocida, le había escrito por redes sociales. Vi tu texto compartido en un grupo. Gracias. Me sentí menos sola. Mariana se quedó mirando el mensaje largo rato. Respondió con un corazón y unas palabras sinceras. Y así empezó algo nuevo. Cada semana recibía mensajes de mujeres que habían leído alguna de sus frases, alguna reflexión. Algunas contaban sus historias, otras solo agradecían en silencio. Mariana entendió que había encontrado un propósito: ser voz para las que aún no podían hablar. No como gurú ni como ejemplo perfecto, sino como alguien que había estado en el suelo y había aprendido a levantarse sin hacer ruido. Ya no buscaba ser vista. Ahora ella miraba, escuchaba y tendía la mano sin esperar nada a cambio, porque entendía lo que era sentirse sola en medio de todo, y porque al final había descubierto la fuerza más poderosa, la de una mujer que decide vivir para sí misma. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba el cajón de su mesa de luz, Mariana encontró una vieja fotografía. Ella, Daniel y su hija en la playa, años atrás. Los tres sonreían. Una imagen que en su momento representó un sueño. La sostuvo unos segundos entre los dedos, con un nudo en la garganta pero sin lágrimas. No era dolor lo que sentía, era compasión por la mujer que había sido. Por esa Mariana que aún creía que el amor se mendigaba, que el silencio era mejor que el conflicto, que aguantar era amar. Se levantó, fue hasta la cocina, sacó una caja de fósforos y, sin hacer drama, la quemó. Dejó que la foto se consumiera lentamente sobre el fregadero. No fue un acto de rabia, fue un cierre visual, necesario. Mientras las cenizas caían, murmuró: «Gracias por mostrarme lo que no quiero volver a ser». Cerró la llave del agua y siguió su día. Sin rituales, sin público, solo con la calma de quien ya no arrastra recuerdos. Semanas después, decidió redecorar su casa, no por necesidad, sino por instinto. Pintó las paredes, cambió las cortinas, compró cojines de colores.
pequeños gestos que transformaban el ambiente. Uno de esos días, mientras organizaba una estantería, su hija le dijo: «Antes, esta casa me daba miedo, ahora se siente bonita». Mariana la miró, emocionada. «Es que ahora vivimos nosotras, mi amor, completas». Era verdad. Ya no había un espacio ocupado por ausencias. Todo lo que estaba por elección. Mariana había aprendido a vivir sin pedir permiso, sin justificar su existencia. Cocinaba lo que le gustaba, dormía en el centro de la cama, hablaba sola sin miedo al juicio, y cada vez que alguien preguntaba por Daniel, respondía con un simple «no está más», sin rencor, sin historia, porque el capítulo ya estaba cerrado, no con ira, con dignidad. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, Mariana vio a su hija jugando con una vecina, riendo a carcajadas. Esa risa infantil, libre, sin peso, le recordó algo que creía perdido: esperanza. Recordó los días en que esa niña lloraba en silencio, confundida por la frialdad de su padre, y cómo había aprendido a fingir que todo estaba bien. Pero ahora no fingía. Su risa era real. Mariana entendió que su sanación no solo le había salvado la vida a ella, también a su hija. Habían pasado de sobrevivir a vivir, y eso era enorme. En ese instante, Mariana se prometió nunca más ser la mujer que se esconde, que aguanta por miedo, que desaparece en nombre del amor. «No vine a este mundo a mendigar cariño», pensó. «Vine a dejar huella, aunque sea en una sola persona». Y eso bastaba. Ese mismo día abrió una nueva carpeta en su computadora. La tituló Proyecto Libertad. Empezó a escribir pequeñas crónicas de mujeres que habían vivido historias parecidas. Abandono, traición, humillación, pero también reconstrucción. Su idea no era dar consejos, sino compartir verdades, historias sin filtros, sin finales perfectos, pero con dignidad. Su proyecto comenzó a circular en grupos de apoyo, en redes, en espacios de mujeres que buscaban aire. Algunas enviaban sus relatos, otras solo leían. Mariana leía cada mensaje con respeto, contestaba cuando podía. Nunca buscó fama ni validación, solo quería que nadie más se sintiera tan sola como ella se había sentido. Había aprendido que cuando una mujer alza la voz, otras se animan a respirar más profundo, y eso era más valioso que cualquier reconocimiento, porque lo que había construido no se medía en aplausos, se medía en vidas tocadas, en almas que, como ella, habían aprendido a levantarse. Una tarde de sábado, mientras organizaba papeles viejos, Mariana encontró una carta arrugada en el fondo de un cajón. Era de Daniel. La había dejado meses atrás, cuando volvió llorando. Nunca la había leído. Se sentó, la abrió con manos tranquilas y comenzó a recorrer esas líneas llenas de remordimientos, promesas rotas, justificaciones. «No supe valorarte. Me dejé llevar por mis miedos. Aún te amo, aunque no lo merezca». Mariana no sintió ira, sintió lástima. No por él, sino por todo el tiempo que había desperdiciado esperando que alguien como él cambiara. Dobró la carta con cuidado, fue hasta la cocina y la metió en un vaso de cristal. Luego la llenó de agua, esperó que se empapara por completo y la tiró al tacho. No con rabia, con determinación. Era su manera de decirle adiós por fin, porque el verdadero cierre no estaba en lo que él dijera, sino en lo que ella ya no necesitaba escuchar. Días después, recibió una invitación para dar una pequeña charla en un centro comunitario. Querían que contara su experiencia de vida. Dudó. No se consideraba oradora, ni ejemplo de nada, pero aceptó. Esa noche, frente a un grupo de mujeres sentadas en sillas plásticas, Mariana habló, sin maquillaje, sin guión. Contó su historia desde el inicio, sin suavizar ni exagerar. Algunas lloraron, otras asintieron en silencio. Cuando terminó, una mujer se acercó y le dijo:
Me hiciste sentir que todavía puedo empezar de nuevo. Mariana abrazó a esa mujer como si se abrazara a sí misma del pasado, porque ahora entendía que cada pedazo de dolor que había vivido no había sido en vano. Había convertido su historia en puente, en espejo, en posibilidad. Ya no era solo Mariana la que sobrevivió al abandono, a la humillación, al cáncer. Era Mariana la que renació. Y cada vez que contaba su historia, volvía a florecer un poco más. El día que Daniel volvió a insistir, Mariana ya no se sorprendió. Esta vez fue por teléfono. «Solo quiero hablar, tomar un café, sin compromiso», dijo él. Ella lo escuchó en silencio. Su voz sonaba más suave, casi derrotada. «No busco volver», insistió. «Solo entender lo que perdí». Mariana respiró hondo. «Eso deberías haberlo pensado cuando aún había algo que perder», respondió con calma. Él guardó silencio unos segundos. «Sé que no merezco nada, pero necesitaba escucharte». Mariana no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde su hija jugaba con una cometa. «Te escucho porque soy educada, no porque aún estés en mi vida». La llamada terminó sin gritos, sin drama, solo con un corte limpio. Ella colgó, apoyó el celular sobre la mesa y se sirvió un té. No temblaba, no lloraba, no dudaba, y eso decía todo. Esa misma noche escribió en su cuaderno una frase que no se le borraría jamás. «No necesito que me pidan perdón para seguir adelante. El perdón más importante me lo di yo misma». Cerró el cuaderno, se recostó en la cama y miró el techo con una sonrisa leve. Era libre, no por estar sola, sino por no depender más del perdón ajeno, ni de la aceptación de nadie. Su hija entró al cuarto, se acostó a su lado y le preguntó: «¿Qué estás pensando?». Mariana le acarició el cabello. «En todo lo que nos espera». La niña sonrió y cerró los ojos. Mariana también. No había más angustia, no había más vacío. Solo ese silencio sereno de quien por fin puede descansar sin fantasmas. Porque cuando el dolor deja de gritar, la vida empieza a susurrar cosas nuevas, y Mariana estaba lista para escucharlas. Meses después, Mariana organizó un pequeño evento con otras mujeres del grupo que había fundado. Se reunieron en una sala comunitaria, decorada con fotos, frases escritas a mano y pañuelos de colores colgados en cuerdas, como banderas. Había café, té, galletas caseras. Nada sofisticado, solo calor humano. Mariana habló de cómo se había sentido invisible por años, cómo el abandono había sido una liberación disfrazada de tragedia. No buscó aplausos, solo honestidad. Cada mujer compartió algo. Algunas lloraron, otras rieron entre lágrimas. Una de ellas al final le dijo: «Gracias por no haberte rendido, porque eso nos permite no rendirnos ahora». Mariana no respondió. Solo tomó su mano, porque había aprendido que a veces la compañía vale más que las palabras. Y en esa sala, ninguna estaba sola. En los días siguientes, varias participantes comenzaron a escribirle, a proponer nuevos encuentros, a compartir sus propias historias en voz alta. Mariana sintió que ese espacio nacido del dolor ahora era una trinchera de resistencia y amor. La hija de Mariana también participaba de vez en cuando, leyendo frases, sirviendo galletas, escuchando en silencio. Había crecido viendo a su madre levantarse y eso la había transformado. Una noche, mientras doblaban la ropa juntas, la niña dijo: «Mamá, cuando sea grande quiero ayudar a las mujeres como tú». Mariana la miró, con los ojos húmedos. «Entonces ya eres grande, mi amor, porque ayudar no depende de la edad». Y en ese instante entendió que su legado no era un proyecto, ni una charla, ni siquiera una historia. Era su hija con fuerza en la mirada, con voz clara, con compasión. Ese era su verdadero triunfo, no haber sobrevivido, sino haber enseñado a otra mujer a nunca dejarse apagar. Una mañana de domingo, Mariana decidió volver a la playa donde se había rapado por primera vez. Aquella escena, meses atrás,
había marcado el inicio de su transformación. Esta vez fue sin miedo, sin urgencia, solo con la necesidad de cerrar un ciclo. Caminó por la orilla, con el viento suave y el sol acariciándole el rostro. Llevaba un vestido liviano, su cuaderno en una bolsa de tela y el mismo pañuelo rojo que la había acompañado desde el inicio, no como símbolo de enfermedad, sino de lucha, de identidad. Se detuvo frente al mar, descalza, sintiendo la arena húmeda entre los dedos. Cerró los ojos y recordó todo, lo bueno, lo malo, lo que la hizo caer y lo que la hizo volver a levantarse. Abrió el cuaderno, escribió solo una frase: «Ya no soy la mujer que esperabas destruir». Después de unos minutos, se desató el pañuelo con lentitud. Lo sostuvo unos segundos entre las manos, lo llevó al rostro, respiró profundo y lo soltó. El viento lo tomó con suavidad y lo arrastró mar adentro, como si supiera que ya no era necesario. Mariana lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre las olas. No lloró, no lo necesitaba. Se quedó ahí en silencio con el cabello corto al viento y el corazón en calma. Esa imagen, una mujer sola, descalza, fuerte, frente al mar, era la prueba de todo lo que había atravesado, de todo lo que había soltado y de todo lo que aún podía construir, porque lo había entendido de una vez por todas. La libertad no siempre llega gritando. A veces llega con un gesto pequeño como dejar ir un pañuelo, y en ese gesto todo lo demás se libera. Al regresar de la playa, Mariana sintió algo distinto en el cuerpo. No era físico, era una ligereza emocional, como si al soltar ese pañuelo también hubiera soltado el último rastro de lo que ya no era suyo. Al llegar a casa, su hija la recibió con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. «¿Lo soltaste?», preguntó la niña. Mariana asintió. «Sí, y con él muchas otras cosas». Se sentaron en el sofá, compartieron un té y luego, en silencio, miraron una vieja película que solían ver cuando todo estaba en ruinas. Pero esta vez fue distinto. No había dolor en los recuerdos, solo ternura. Mariana no necesitaba olvidar su historia. Había aprendido a convivir con ella sin que la definiera, y ese era otro tipo de libertad, la que no borra, pero ya no duele. Esa misma semana recibió una carta del hospital. Los últimos estudios estaban listos. Tembló al abrir el sobre, como si el papel pudiera cambiar todo. Leyó en voz baja: «Remisión completa». Mariana se quedó sentada varios minutos sin moverse. Luego, con lágrimas silenciosas, apretó el papel contra el pecho. No era una garantía. Lo sabía, pero era una nueva oportunidad. Un nuevo inicio. Esa noche no hubo festejo, ni brindis, ni fotos. Solo una cena tranquila con su hija, una ducha caliente y un sueño profundo, sin interrupciones. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin apretar los dientes, sin despertarse sobresaltada, porque ya no tenía miedo del futuro, y mucho menos del pasado. Mariana había aprendido que incluso cuando el cuerpo se cansa, el alma puede seguir bailando, y ella, aunque a su ritmo, ya había vuelto a moverse. Con el tiempo, Mariana volvió a tomar decisiones que antes la aterraban. Empezó un curso de escritura online, algo que había querido hacer desde joven, pero siempre postergaba para cuando hubiera tiempo. Escribía por las noches, cuando la casa dormía, y se sorprendía de las cosas que salían de sus dedos. No solo contaba historias, también cerraba heridas. En uno de esos ejercicios del curso, debía responder la pregunta: ¿quién eres hoy? Mariana pensó largo rato antes de escribir, y al final puso: soy una mujer que se reconstruyó pieza por pieza, sin atajos, sin testigos, pero con dignidad. No le importó si sonaba cursi, era la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre libera. Compartió su escrito con el grupo. La retroalimentación fue inmediata y emotiva.
Tu historia me dio coraje para dejar a alguien que me apagaba, le escribió otra participante. Mariana cerró la computadora con una sonrisa. Lo que había nacido de su dolor ahora daba fuerza a otras, y eso le bastaba. Una tarde de domingo, mientras preparaba un pastel con su hija, sonó el timbre. Mariana fue a la puerta y encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una pequeña hoja con una sola frase. Nunca imaginé que me verías así. Supo que era de Daniel. Lo reconoció por la letra, por la forma de redactar. Mariana no sintió nada, no rabia, no tristeza, solo una certeza firme. Él había visto lo que ella se había convertido, y eso lo perseguiría más que cualquier reclamo. Cerró el sobre, lo dobló con calma y lo metió en una caja donde guardaba cosas que ya no usaba. Ni lo rompió, ni lo quemó, simplemente lo apartó, porque no todo lo que duele merece ser destruido. Algunas cosas solo necesitan ser puestas en su lugar. El pasado. Mientras volvía a la cocina, su hija le preguntó quién era. Mariana respondió sin dudar, alguien que ya no vive aquí, y siguió batiendo la mezcla, con la paz de quien ya no debe explicarse. Los meses siguieron su curso, y Mariana, cada vez más serena, seguía compartiendo su experiencia en encuentros pequeños, en textos breves, en conversaciones íntimas. No buscaba protagonismo, pero su historia se volvía faro para muchas. La llamaban de centros comunitarios, de escuelas, hasta de medios locales. Siempre decía lo mismo. Solo cuento lo que viví. No soy experta en nada, solo en seguir adelante. Y eso era suficiente. Una tarde, al final de una charla, una señora mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Nunca me animé a dejar a mi esposo, ni siquiera cuando me humillaba frente a los demás. Pero escucharte me hizo entender que aún puedo ser feliz. Mariana la abrazó sin palabras. Porque a veces ser testimonio de resistencia ya es un acto de amor hacia otras. En casa, su hija había crecido con esa energía. Ya no era la niña silenciosa que se escondía de los gritos. Era una adolescente con carácter, con ideas propias, con una admiración abierta hacia su madre. Mamá, cuando hablo de ti en la escuela, todos se quedan callados. Dicen que eres muy valiente. Mariana sonreía. No por vanidad, por gratitud, porque cada palabra de su hija era como una confirmación silenciosa de que todo valió la pena, que cada lágrima, cada caída, cada noche de desesperación no fueron en vano. Mariana no buscaba ser ejemplo, pero había terminado siéndolo donde más importaba, en los ojos de su hija. Y esa era su mayor victoria. No el haber vencido al cáncer, ni haber sobrevivido al abandono. Su verdadera victoria era haber sembrado amor propio en la persona que más lo necesitaba ver crecer. Su hija, su reflejo más honesto, su legado más profundo. Un día, sin planearlo, Mariana decidió hacer una limpieza profunda en su armario. Sacó cajas, revisó ropa, separó lo que ya no usaba. Encontró el vestido que usó el día del cumpleaños de su hija, aquel en que Daniel la humilló delante de todos. Lo sostuvo un rato entre las manos. Era bonito, pero ya no le representaba. Lo dobló con cuidado y lo puso en una bolsa para donar. No con odio, con certeza. Ya no necesitaba vestirse de una vida que no era suya. Y mientras ordenaba, encontró también una caja pequeña con 2 alianzas guardadas. La suya y la de él. Las había olvidado. Las sostuvo, una en cada mano, y luego las llevó a la cocina. Tomó una copa de cristal, las dejó caer dentro y la colocó en lo alto de un estante. No para recordar el dolor, sino para nunca olvidar lo que sobrevivió. Esa noche, mientras miraban fotos antiguas en el sofá, su hija señaló una imagen donde Mariana estaba con el pañuelo rojo, recién rapada. Ahí fue cuando te hiciste fuerte, ¿verdad? Mariana la miró largo rato antes de responder. Ahí fue cuando decidí no rendirme. La fuerza vino después, de a poquito.
Su hija la abrazó y se quedaron así, en silencio. Ya no había cicatrices que dolieran, solo marcas que contaban una historia de reconstrucción. Mariana sabía que su vida no sería perfecta, que siempre habría desafíos, pero también sabía que había aprendido a elegir, a decir que no, a cerrar puertas sin sentir culpa. Y lo más importante, había aprendido a reconocerse frente al espejo sin necesitar la mirada de nadie más. Ya no era una mujer esperando ser amada, era una mujer que se amaba, y eso lo cambiaba todo. La última escena ocurrió en otra playa. No la misma de antes, pero igual de serena. Mariana caminaba descalza, con paso lento, dejando que la brisa acariciara su piel. Llevaba un pañuelo distinto ahora, blanco, sencillo, más símbolo de paz que de batalla. Su hija la acompañaba unos metros atrás, tomando fotos del atardecer. Mariana se detuvo, se volvió hacia el mar y respiró profundo. No necesitaba hacer nada más. Ya no había más pruebas que superar, ni más ausencias que llorar. Solo quedaba ella y la vida. Abrió los brazos por un momento como quien se entrega, como quien confía. Y entonces, con una sonrisa suave, se quitó el pañuelo blanco y lo soltó al viento. El pañuelo voló alto, girando sobre sí mismo como una pequeña bandera de despedida. Mariana lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre el cielo y el mar. Cerró los ojos. Sintió la arena tibia bajo sus pies, la sal en los labios y ese silencio interno que solo llega cuando el alma por fin está en casa. A su lado, su hija se acercó y la tomó de la mano. Ninguna dijo nada. No hacía falta. Mariana abrió los ojos y miró el horizonte. Y por fin pudo respirar libre, entera, dueña de sí misma.